Este es su espacio A Conciencia Pura. A Conciencia Pura. Saludos, que la paz del Señor Jesucristo esté contigo y los tuyos en este día. Hoy es jueves 10 de diciembre del año 2020, señores. Jueves 10 de diciembre. Aquí estamos en otra entrega de tu programa Conciencia Pura. Y yo tengo un par de comentarios de análisis en este día. Y quiero leer una porción de la palabra de Dios. Pero yo quiero hacer como un símil de la lectura que voy a leer. Voy a leer la lectura y la voy a traer a la actualidad. Por eso yo quiero que usted le preste mucha atención a estos versículos de la Biblia que voy a leer. Porque por más que las personas digan o quieran creer lo contrario, la Biblia nos enseña la verdad de las cosas. Y si leyéramos la Biblia, fuéramos más sabios, señores, de lo que somos. Por eso voy a leer una porción de la palabra de Dios. Y yo quiero que usted busque la Biblia suya. Ponga este video en pausa y busque su Biblia y vamos a examinar detenidamente esta porción de la Biblia. La vamos a encontrar en Primera de Reyes, capítulo 22. Primera de Reyes, capítulo 22, versículo 19 en adelante. Vamos a leer el primer versículo y lo vamos a detener ahí, lo vamos a poner en pausa ahí. Dice: entonces él dijo: oye pues palabra de Jehová. Yo vi a Jehová sentado en su trono, y todo el ejército de los cielos estaba junto a él, a su derecha y a su izquierda. Vamos a poner una pausa ahí. El que está hablando es el profeta Micaías. Un profeta muy controversial en ese tiempo. Era un profeta muy controversial en ese tiempo. Un tiempo agitado en el pueblo de Israel. Israel ya dividido. Porque después de la muerte del rey Salomón, Israel se dividió en dos. Un lado llamado Judea y el otro lado llamado Judea e Israel. Así fue que lo dividieron los judíos y los israelitas. El lado donde estaba Judea, Jerusalén, y el otro lado estaba Samaria. Pero del lado de Israel, del lado de Samaria, estaba un rey que se llamaba Acab. Un rey sanguinario. Un rey que había introducido la idolatría a ese pueblo. Que sacrificaba a sus hijos. Sus niños los sacrificaban al dios Moloc de los moabitas. Y por el lado de Judá, de Jerusalén, estaba Josafat, un rey justo, dice la Biblia, que adoraban al verdadero Dios. Pero en este instante de esa era, en ese instante, en esa actualidad, estaban bajo ataque la nación completa de Israel. Entonces estos dos reyes se reúnen para combatir en contra de los filisteos, lo que hoy se llama la franja Cisjordania. Jordania
Eso eran los filisteos de aquel entonces. Entonces, estos dos reyes llaman a un profeta. Primero, Acab llama a todos sus falsos profetas. Y estos falsos profetas, dice la Biblia, que empiezan a profetizarles cosas buenas antes de ir a la guerra. Porque en ese tiempo se acostumbraba a ir a consultar con los hechiceros, con los magos y así sucesivamente. Entonces Acab, el rey de Samaria, el rey de Israel, llama a sus falsos profetas, los profetas de Baal, de Moloch y esos falsos dioses. Entonces esos falsos profetas empiezan a profetizarle a Acab cosas buenas. Los dos reyes estaban sentados en sus tronos, en sus sillas. Pero en un momento, el rey Josafat, rey bueno y justo delante de Dios, le dice a su homólogo, el rey de Israel: yo no voy a ir a la guerra antes si no consulto a Jehová, al Dios verdadero, le dice él. ¿Acaso no hay aquí un profeta del Dios verdadero de Jehová? ¿Acaso no queda uno? Y el rey Acab le dice a Josafat: ahí hay uno, un tal Micaías, pero ese nunca me profetiza nada bueno. Ese solamente me dice cosas malas. Bueno, y yo digo, Acab, ¿y qué tú quieres que Dios te diga si tú andas por el mal camino? Tú quieres que Dios te diga cosas buenas y cosas bonitas. Te va Dios a engañar si tú andas de espalda a Él. Entonces este profeta, cada vez que profetizaba, le decía a Acab cosas malas. Y Acab le dice a su homólogo, a Josafat: ese profeta cada vez que habla, que profetiza, es cosas malas para mí y para mi pueblo. Y Josafat le dice: no, yo no voy a ir a la guerra si no viene ese profeta de Dios y me profetiza y yo consulto a Dios a través de él. Porque en ese tiempo no era igual que ahora tenemos la Biblia. Ahora podemos ir a diario, en cada momento, y nosotros mismos consultar a Dios. Nosotros mismos orarle a Dios personalmente. En ese tiempo se usaba de ir y consultar a Dios a través del profeta. Entonces mandan guardias, mandan a traer a Micaías y le dicen que profetice. Consultan a Dios a través de él, le piden a Dios que hable, que profetice. Bueno, y sucede que ahí en eso Dios le da una visión a Micaías, el profeta. Entonces ahí seguimos en el versículo 20. Sígame el hilo. En el versículo 20 del capítulo 22 de Primera de Reyes que estamos leyendo. Primera de Reyes 22. Ya leímos el 19. Ahora vamos a leer el 20. Dice: y Jehová dijo. Dios le habló a Micaías. Dice Jehová: ¿quién inducirá a Acab para que suba y caiga en Ramot de Galaad? Y uno decía de una manera y otro decía de otra. O sea, en el versículo 19 vemos cómo Dios está sentado en su trono y la corte angelical a su lado derecho y a su lado izquierdo. Y Dios, en la visión que está viendo el profeta Micaías, le dice a sus ángeles, a sus siervos: ¿quién inducirá al rey Acab para que suba y caiga en Ramot de Galaad? Y dice que unos decían de una forma y otros decían de otra forma. El cuadro que vemos aquí es que Dios tiene una corte celestial
Y antes de Dios ejecutar cualquier cosa sobre la tierra, primero consulta. Y no es que Dios necesite consejos, no, sino que Dios da a conocer sus planes, sus propósitos. Porque Dios es un Dios transparente, veraz, verdadero y fiel. Y yo quiero que usted me siga en el hilo de la introducción que yo quiero hacer antes del análisis que estoy haciendo, antes de entrar al meollo de lo que quiero hablarle en el día de hoy. Entonces, vemos a Dios sentado en su trono, ángeles a su derecha y ángeles a su izquierda. Y Dios le hace esa pregunta: ¿quién va a inducir, a motivar, a empujar al rey Acab para que caiga en Ramón de Galaad? Oiga, el profeta está profetizando, el profeta Micaías le está profetizando eso al mismo Acab y al otro rey llamado Josafat. Y sigue diciendo en el versículo 21: y salió un espíritu y se puso delante de Jehová y dijo: yo le induciré. Y Jehová le dijo: ¿de qué manera? Él dijo: yo saldré y seré espíritu de mentira en boca de todos sus profetas. Y él dijo: le inducirás y aún lo conseguirás. Ve pues y hazlo. ¿Usted está entendiendo el cuadro que vemos aquí? Entre el medio de la corte celestial, vemos que resurge un espíritu inmundo, un espíritu malo. Porque un espíritu bueno no podía ser. Porque dice que él podía inducir a Acab a que cayera. Porque Dios andaba buscando que este hombre cayera, porque era un rey malo, que le había hecho mucho daño al pueblo, a la tierra, a la humanidad. Entonces, este espíritu que había salido, porque en ese tiempo los espíritus podían venir delante de Dios antes de Jesucristo venir a la tierra y morir en la cruz del Calvario. Ellos podían presentarse delante de Dios. Y le dice: sí, yo puedo hacerlo. Yo voy a ser espíritu de mentira, de falsa profecía en la boca de sus profetas. Y Dios le dice: sí, ve, porque lo conseguirás. Y sigue diciendo la palabra de Dios en el versículo 23 y dice: y ahora he aquí, Jehová ha puesto espíritu de mentira en la boca de todos tus profetas, le dice el profeta Micaías a Acab, y Jehová ha decretado el mal acerca de ti. Entonces, vamos a saltar todos estos versículos. Vamos a saltarlos. Entonces vamos a... En el versículo 31, vamos a caer en el versículo 31, donde dice: ya estaban en medio de la guerra. Estaban en medio de la guerra. Estaban en medio de la guerra. Entonces el rey enemigo le había dado órdenes estrictas a su capitán, diciéndole: oye, la cabeza del único que quiero es la del rey Acab. No quiero otra cabeza. En el versículo 31 dice: mas el rey de Siria, no era con los filisteos que estaba peleando, era con Siria. Mas el rey de Siria había mandado a sus 32 capitanes de los carros, diciendo: no peleéis con grande ni con chico, sino contra el rey de Israel.
Cuando los capitanes de los carros vieron a Josafat, dijeron: ciertamente este es el rey de Israel. Y vinieron contra él para pelear con él. Mas el rey Josafat gritó. Viendo entonces los capitanes de los carros que no era el rey de Israel, se apartaron de él. No estaba para morir el rey Josafat, porque Dios había determinado la profecía sobre el rey Acab. Y dice en el versículo 34: y un hombre disparó su arco a la aventura. O sea, como esas balas locas, esos disparos al aire. Eso es como usted agarrar una pistola y tirarla para arriba. Un tiro a la aventura. Una bala al aire. Una bala perdida, loca. Y un hombre disparó su arco a la aventura e hirió al rey de Israel por entre las junturas de la armadura. Oiga, por entre las junturas de la armadura. Por lo que dijo él a su cochero: da la vuelta y sácame del campo, pues estoy herido. Pero la batalla había arreciado aquel día y el rey estuvo en su carro delante de los sirios y a la tarde murió. Y la sangre de la herida corría por el fondo del carro. Y así murió el rey Acab, de acuerdo a la profecía que Dios le había dado en la mañana de ese mismo día a través del profeta Micaías. Porque Dios había determinado su eliminación por sus malos caminos. Por sus malos caminos. Volviendo a la actualidad de hoy, a lo que se está viviendo en la República Dominicana en el día de hoy. En esta semana, en estos días, hemos visto un ataque acérrimo de Leonel Fernández y de la Fuerza del Pueblo contra Luis Abinader y su gobierno. Yo veo como el rey de Israel y el rey de Judea, de Jerusalén, se habían confabulado, asociado para llevar a cabo una batalla. Pero en esa batalla no estaba Dios. Y si el rey Josafat hubiera tomado las palabras de Micaías en la mañana de ese día, no hubiera ido a la guerra. Porque por poco y se lo lamben al rey Josafat, que después a los muchos años murió también en la batalla. Lamentablemente era un buen rey, un rey justo. Pero ese día por poco y se lo lamben en batalla, porque pensaron que era el rey de Israel, al cual ellos estaban buscando los sirios. ¿Por qué? Porque muchas veces hay alianzas, hay pactos que no se deben hacer. Luis Abinader. Hay alianzas que no se deben hacer. Luis Abinader. Usted ha cometido un error garrafal. Tal vez por su poca experiencia como presidente. Usted ha hecho alianza con el mismo diablo. Luis Abinader, que el Señor lo reprenda. Porque Leonel Fernández es el demonio en persona.
Y no lo digo yo solamente, lo dice todo el pueblo dominicano. Padre de la corrupción, Leonel Fernández. Padre de la corrupción. Ahora se ha dispuesto a hacer un protagonismo. Ha mandado sus acólitos a atacar el gobierno de este buen presidente que quiere hacer un buen trabajo. Pero no sé si por su falta de experiencia ha reciclado estas escorias políticas como Leonel Fernández, Félix Bautista, Bautas Rojas, Pedro Jiménez, ex procurador, creo que así que se llama. Miren, hoy, vea lo que dice este señor. Un hombre que tiene que darle explicaciones al país de las Harley Davidson que se compraron allá por cientos de millones de pesos. Que hoy no hay ninguna y no se saben dónde están. Vea lo que dice este hombre hoy. Dice Franklin Almeida Rancière: el expresidente Danilo Medina estaba enterado del entramado de corrupción que funcionó durante su gestión y que fue develado por las autoridades en la denominada Operación Antipulpo, aseguró Franklin Almeida Rancière, dirigente de la Fuerza del Pueblo. Ese hombre, criticando el trabajo de la Procuraduría General de la República, Franklin Almeida Rancière, ese hombre no debiera ni hablar debiera por ningún medio de comunicación. Bautas Rojas, que mandó a arrojarle pintura al partido que tenía Ramfis en la hermana Mirabal. A Bautas Rojas que dé explicaciones del viceministro que estaba con él, que le encontraron cientos de miles de dólares en un carro. Que dé explicación de eso. Que dé explicación del desfalco que se hizo cuando era ministro de Salud, cuando estuvo en Medio Ambiente. Esta gente no tiene vergüenza ni pudor. Estos Fuerza del Pueblo, que ahora Luis Abinader recicló estas escorias, dando declaraciones. Franklin Almeida, está mal lo que hizo Danilo, lo que hizo sus hermanos, lo que hicieron esos ex funcionarios, pero usted no tiene un año que salió de ese partido, Franklin Almeida. Y Danilo tiene 8 años, tenía 8 años gobernando. ¿Qué es lo que usted está criticando de Danilo Medina? Si no hace un año que usted salió de ese partido, usted era parte de ese entramado también. Usted era parte de eso mismo. Bautas Rojas, criticando que se están despidiendo mucha gente del Ministerio de Educación. Por esos PLDistas que están votando del Ministerio de Educación podían seguir en sus trabajos si ustedes no hubieran dividido el Partido de la Liberación Dominicana. Ahora le van ustedes a hacer oposición al PRM. Y lamentablemente ya Luis Abinader le cedió la Junta Central Electoral a Leonel Fernández. Ahora dice el gallo loco de Margarita Cedeño de Fernández
la ex vicepresidenta, que duró no se sabe cuánto mamando la teta de gobierno, dice ahora: Margarita Cedeño de Fernández rechaza las cancelaciones de servidores capacitados en el tren gubernamental y lo califica como indolencia, una afrenta a la institucionalidad del país. Dijo que la expresión "se van" condena a muchos empleados públicos honestos a la pobreza y al sufrimiento. El ruego de una señora es el sentimiento de muchos. El "se van" está condenando a muchos servidores públicos. Ahora vemos este protagonismo de esta gente. Ahora la mandó el marido. La mandó el marido ahora a atacar. Atacar al gobierno de Luis Abinader. Señores, yo era uno que estaba en contra de Luis Abinader. Porque yo creía que este hombre era un blandengue, tallota amarilla, desabrido, que no iba a hacer nada. Pero este hombre está haciendo las cosas bien hechas. Eso es algo aplaudible. Lo bueno hay que reconocerlo. Está haciendo las cosas bien hechas. Y ojalá que siga así. Pero usted hizo un pacto con el diablo, Luis Abinader. Porque Leonel Fernández es el demonio. Padre de la corrupción. Entonces, parece que la gente de la Fuerza del Pueblo, parece que Leonel Fernández y su gente se ha enterado de que el pueblo dominicano, a través de las redes sociales, de los medios de comunicación, está pidiendo a una voz la cabeza de Leonel Fernández. Que se investigue a Leonel Fernández y a su gente, a su banda de mafiosos. Entonces parece que como que se enfilaron los cañones para Leonel Fernández y la Fuerza del Pueblo, la Procuraduría. Y el hombre se ha dado por avisado, Leonel Fernández, porque se defiende con las uñas para arriba como una gata parida. Vamos a investigar la Fundación Global. Vamos a investigar todas esas becas fantasma que usted ha estado cobrando del gobierno, Leonel Fernández. ¿Usted cree que no se sabe eso? Todas esas becas fantasma que usted cobra o cobraba de los pasados gobiernos del PLD. Entonces, como usted está viendo que el pueblo a una voz está pidiendo su cabeza y la de su gente, de todos sus corruptos. Hoy escuché que la embajada norteamericana también está enfilando sus cañones, no solamente a la gente del PLD de Danilo Medina, sino a ustedes también, Leonel Fernández. Así que cuelen su café claro. Entonces Leonel Fernández y su gente se está poniendo adelante. Se está poniendo adelante y está atacando el gobierno de Luis Abinader. ¿Usted sabe para qué, querido amigo? Para después, cuando la Procuraduría empiece a jalar gente de Leonel Fernández y a investigar gente de Leonel Fernández, que lo va a hacer. Lo va a hacer. Entonces decir que es persecución política por los ataques que le están haciendo al gobierno. Para decir que es persecución política por la oposición que le está haciendo al gobierno, señores. Bueno, Leonel Fernández, el pueblo quiere tu cabeza. Da declaraciones de los 200 millones que te dio Quirino. Explícale a este pueblo. Llévalo a la corte a Quirino a ver por qué te acusó. No lo hace porque sí lo cogiste, los 200 millones. Tú eres un farsante de la política, Leonel Fernández, un ególatra. Y a ti te conocemos. Te conocemos, Leonel Fernández. Y yo espero que la magistrada Miriam Germán, junto a los otros fiscales, incluyendo a Jenny Berenice y Wilson Camacho, no tenga favoritos. No tenga favoritos en esta persecución contra la corrupción. No.
Los gobiernos de Leonel Fernández hay que investigarlo. Y hay que saber de dónde este magnate sacó todo este dinero para la Fundación Global. Hay que investigar esa declaración jurada de Félix Bautista. Y hay que llegar hasta las últimas instancias. Sí, porque Félix Bautista es un testaferro de Leonel Fernández. Hay que investigar a esa gente. Hay que investigarlo. Todo lo que han salido del PLD a la Fuerza del Pueblo. Porque esa gente no tiene un año que se fue de ahí. Y eso viene desde mucho, esa mafia que había en el PLD. Así es. Bueno, hasta ahora ha sido la entrega de este programa del día de hoy, a Conciencia Pura. Yo te invito una vez más que si no te has suscrito a esta plataforma, a mi canal de YouTube, que lo hagas. Y así vamos a estar subiendo el número de suscriptores y llegando a más gentes, a más ciudades, a otros países. Y dando a conocer la verdad ante todo y concientizándonos de la verdad y por la verdad. Dios te bendiga, Dios te guarde. Dale me gusta si te gustó el video y no te olvides compartir. No te pierdas otra entrega de tu programa A Conciencia Pura. Gracias por sintonizarnos. Los esperamos en otro espacio más de A Conciencia Pura. A Conciencia Pura.